Buenos días, señorías. Se abre la sesión de la Comisión de Estudios sobre la Recuperación Económica y Social de Andalucía a causa de la pandemia del COVID-19. Y como ustedes saben, y se lo reitero porque se lo he explicado anteriormente a los portavoces de los grupos parlamentarios, vamos a seguir el mismo formato que seguimos en la exposición de los informes por parte de los coordinadores de las cuatro subcomisiones que había. Este presidente va a presentar el dictamen, le va a dar un turno de palabra a los distintos grupos, de orden de menor a mayor, y luego pues cerraré, mejor dicho, la presentación de lo que es el dictamen. Los tiempos vamos a intentar que sean los mismos establecidos en las anteriores ocasiones, de la presentación de los informes por parte de los coordinadores de las subcomisiones. Entendemos que, en este caso ocuparé unos 20 minutos, luego le daremos la palabra a los portavoces de los grupos, como he dicho anteriormente, y cerraré yo en este caso. Bien. Señorías, si me permiten, yo quisiera que mis primeras palabras en la presentación del dictamen, pues, de alguna manera estén dirigidas a todos los andaluces. Y se las hago estas palabras, o se las digo, mejor dicho, a modo personal, no como presidente de esta comisión, y sin que de las mismas espero que extraigan otra conclusión, que es únicamente la reflexión que hace una persona que se considera profundamente español, pero que se siente igualmente andaluz, porque un hecho no excluye al otro, aunque algunos lo pretendan. Esta reflexión, como les decía, está íntimamente vinculada a la situación que vive y va a vivir Andalucía después de esta pandemia que nos ha tocado sufrir. Andalucía, antes de esta pandemia y de la crisis económica y social a la que nos vamos a tener que hacer frente como consecuencia en parte de ella, y les ruego que no se olvide cuál es el objeto de la comisión, que no es otra cosa que el estudio, análisis sobre cualquier y la forma de desarrollo, control e incidencia de cualquier índole de la pandemia del COVID-19 en Andalucía, y la formulación de propuestas de actuación de todo tipo para la recuperación económica y social de Andalucía mientras persista la situación de pandemia y con posterioridad a la misma. En resumen, y si me permiten simplificarle, es efectos en Andalucía de la pandemia y cómo mejorar y salir antes y más fuerte. Dicho esto, como saben todas sus señorías y todos los andaluces, antes de la pandemia Andalucía no era la comunidad autónoma que por habitante destinaba más recursos a salud. No era la comunidad autónoma que mejor trataba a sus sanitarios. Y esta es una realidad que conocemos todos los andaluces. Igualmente, Andalucía no era la comunidad autónoma en la que los resultados a nivel educativo fuesen referencia a nivel nacional por su excelencia, sino más bien por todo lo contrario. No era la comunidad que mejor trataba al sistema educativo, ni a sus docentes ni a sus alumnos. Y la responsabilidad de esto que les digo, como saben, no corresponden a la comunidad educativa, no corresponden ni a los docentes ni a los alumnos. Y esta es una realidad que todos sabemos. Al igual que Andalucía no era la comunidad autónoma en la que el desempleo fuese una cuestión menor, sino que liderábamos el paro en nuestro país. Y eso es consecuencia de la política económica seguida. Y cuando el desempleo es el problema fundamental de los andaluces, no nos podemos olvidar de sus consecuencias. Y ustedes la conocen. Es desigualdad, exclusión, pobreza, precariedad, etcétera, etcétera. Esto es innegable igualmente. Como que es innegable que Andalucía no era la comunidad autónoma donde la corrupción fuese algo residual y afectase a las capas más bajas de la Administración, sino más bien todo lo contrario. Tocaba todas las esferas de la Administración. Y esto se lo digo porque es muy importante para dar una imagen de seriedad, de confianza y de credibilidad. Y estos valores señalados procuran una recuperación mucho más ágil ante cualquier situación de crisis, porque los terceros, el resto de la comunidad nacional e internacional, nos ven mucho más fiables. Y así podría seguir con innumerables ejemplos. Quien no reconozca esto, o no vive en Andalucía, o antepone sus intereses a los de los andaluces. Y esa es la Andalucía que la mayoría de sus señorías de este Parlamento, en esta legislatura, tenemos la obligación de cambiarla. Así que, como se suele decir, o nos arremangamos y damos un paso al frente, o quien pierde es Andalucía y los andaluces. Y ya no podemos responsabilizar a otros. La responsabilidad será nuestra. Más responsabilidad en algunos, menos en otros, pero seremos igualmente responsables toda su señoría. Y les digo esto porque a esa Andalucía que me he referido anteriormente es a la que se va a sumar las consecuencias económicas y sociales de esta crisis que nos va a azotar, o ya está, mejor dicho, entre nosotros. Una caída de recursos para las administraciones, y que nadie olvide que de ahí parte de esa caída de recursos el gasto en sanidad, educación, servicios sociales, ayuda a la reactivación económica de muchos sectores y colectivos con los que los distintos grupos
de este Parlamento nos solemos reunir. Como digo, un desplome en lo económico. Y a esto añádenle un incremento del desempleo, que antes nos azotaba cuando terminaba la época estival, pero que ahora, como saben, nos está golpeando antes como consecuencia de la pandemia. Y aunque algunos mantengan o sostengan que después de la salida del estado de alarma se ha percibido cierta reactivación, la realidad es que todos los indicadores de caída de la actividad, y da igual el número o de quien obtengan el dato, va a suponer una catástrofe para nuestra región y para nuestro país. Y en base a esa situación se elabora este dictamen para la recuperación económica y social de Andalucía, a consecuencia de la pandemia producida por el COVID-19. Les recuerdo el objeto nuevamente. Andalucía, consecuencias y repercusión del COVID y cómo hacer una recuperación mucho más ágil. Y con esto que les voy a decir a continuación me gustaría terminar esta reflexión inicial. Salvo que se realicen una serie de reformas estructurales de toda índole, no solo para que las consecuencias de la presente crisis, sino para las que vengan a continuación y que no duden sus señorías que van a venir. Salvo que estemos pendientes no solo de cada céntimo de euro que se recauda de los andaluces, sino también de dar las debidas explicaciones del impacto de cada céntimo de euro recaudado en la vida de los andaluces. Salvo que se determine una estrategia basada en el control del gasto con recorte del gasto no esencial y dejando únicamente el necesario. Salvo que se tienda una mano a los más desfavorecidos, y cuando digo desfavorecidos me refiero a todos los que necesita la ayuda la Administración. Salvo que haya una política que defienda los incentivos para crear y consolidar el empleo que tenemos y que vamos a tener, la situación no va a mejorar en poco tiempo. Y esto debe ser uno de los objetivos del Gobierno de Andalucía y de todas sus señorías. Y esta comisión, gracias al trabajo de sus señorías, pues aporta su grano de arena. Pero es tarea de todos, incluido también de los andaluces. Es tarea de todos, como decía, que Andalucía se recupere pronto de la crisis y que estemos listos para competir en idéntica posición que otras regiones de España, para que cuando terminen los efectos, sean los que sean, de esta pandemia, de este virus, estemos preparados. Dicho esto, me gustaría agradecer, en primer lugar, a todos y cada uno de los comparecientes que de manera presencial o telemática, o de aquellos que también han participado en los canales habilitados para ello, pues nos han surtido de innumerable e impagable material. Andalucía debe de estar muy orgullosa de su gente. Yo personalmente pienso que Andalucía es una sociedad madura, que no solo conoce los problemas que tiene, sino también conoce las formas de salir de los mismos. Y esto es muy importante. Estén ocasionados estos problemas por las consecuencias del virus y que agravan los estructurales de nuestra región y que todos conocemos y que anteriormente de alguna forma he relatado, y los que van a surgir después. Todo esto, conocer los problemas, es muy importante. Agradecer, como no, al vicepresidente de la Comisión y vicepresidente del Parlamento de Andalucía, don Julio Jesús Díaz Robledo, del Grupo Ciudadanos, a la secretaria de la Comisión, doña Ana Vanessa García Jiménez, del Grupo Popular Andaluz, a los letrados del Parlamento y a sus trabajadores. Les ruego me permitan que lo personalice en la figura de la letrada de la Comisión, doña María Teresa Blanco Amador. Muchas gracias a los tres por vuestra ayuda, trabajo, paciencia, docencia, saber estar y pedagogía con este humilde presidente. Y para finalizar, agradecer lógicamente a todas sus señorías, diputados de este Parlamento, que han participado en la comisión y en las distintas subcomisiones por su esfuerzo y trabajo. Los andaluces tienen que estar orgullosos de todos y cada uno de los diputados que han formado parte de esta comisión y de sus comisiones, y de los compañeros que, si bien no han participado en la comisión o en las subcomisiones, nos han dado soporte con su trabajo de una manera más oculta. Señorías, el objetivo, no lo dude, lo merece, y este no es otro que Andalucía se convierta en la región que queremos, y para eso hace falta voluntad y proactividad, en primer lugar, de su clase política. Esto lo han demostrado cada una de sus señorías, así que es justo que les reconozca y les agradezca su trabajo. Entrando en materia, decirle que la crisis generada por el COVID-19, lejos de ser utilizada como un mero motivo de lamento y autocompasión, debe aprovecharse como una circunstancia que, habiéndose desencadenado por algo en principio tan fortuito como una pandemia, puede configurarse como una oportunidad que permita afrontar y superar las deficiencias que tiene Andalucía. Para ello consideramos que el andaluz debe volver a ser el eje de la política y de la actividad de la Administración andaluza, y no debe ser la Administración otra cosa que un instrumento y estar al servicio de los andaluces, de las personas. Los tiempos que vivimos y que vamos a vivir conllevarán sin duda algunos sacrificios y privaciones para todos, pero creemos en la ejemplaridad del pueblo andaluz y creemos que tal ejemplaridad, aún más si cabe, se debe de percibir en sus dirigentes como personas a su servicio. No podemos reclamar a los andaluces sobreesfuerzos si ellos a su vez perciben justificadamente o no el abandono de la Administración o de sus representantes políticos.
En los trabajos de esta comisión y de sus subcomisiones y en la comparecencia de muy diversos y variados agentes sociales se ha puesto de manifiesto innumerables coincidencias en irrenunciables medidas a adoptar en el orden social, económico, sanitario, incluso medidas de carácter estatal. En definitiva, o en suma, un amplio consenso social respecto a las decisiones a proponer. Y reitero, si acudimos al diario de sesiones del Pleno de la Cámara, cuando se aprobó la creación de esta comisión, el objeto de la misma, y lo he advertido anteriormente ya, es el estudio y análisis sobre cualquier desarrollo, control e incidencias de cualquier índole de la pandemia del COVID-19 en Andalucía y la formulación de propuestas de actuación de todo tipo para la recuperación económica y social de Andalucía mientras persista la situación de pandemia y con posterioridad a la misma. Es decir, señorías, que la sociedad civil ha hecho su trabajo en estas comparecencias y, como digo, hay muchas coincidencias en las propuestas de actuación a realizar. Y la comisión, esta comisión, ha hecho también su trabajo. Como saben, los grandes aspectos a tratar por esta comisión de estudio han sido 4. Sanidad y salud pública, reactivación económica, políticas sociales y demás servicios esenciales, medidas de carácter estatal, y ni que decir tiene que en el dictamen aparece expresamente mencionado, y esto es muy importante que su señoría lo conozca, las reflexiones de algunos de los comparecientes, lo que no significa, o lo que no es óbice, para que las del resto de comparecientes no caigan en saco roto. Yo, como decía anteriormente, el material aportado por los comparecientes en las comparecencias de modo presencial, en las telemáticas o por los distintos canales que se han habilitado por este Parlamento, el material es impagable. Y este presidente, estoy seguro que acompañado de los miembros de esta mesa de la comisión, hará todo cuanto esté en su mano para que los trabajos y las aportaciones de los comparecientes estén a disposición de todas sus señorías y de todos los andaluces. Asimismo, y en relación a los informes de los coordinadores de las distintas subcomisiones, señalarles que se han sistematizado unos puntos con otros para una mejor comprensión. Y espero que entiendan que igualmente pueden encontrar propuestas de actuación similares que hemos procurado enlazar no solo en los distintos ámbitos de la comisión, sino también dentro incluso de las materias de la subcomisión. Hablamos, por ejemplo, de cuestiones como la colaboración público-privada como posibilidad que permita una respuesta más ágil a las necesidades que se van a presentar, la eliminación de trabas para una vez más generar la actividad de una manera ágil, cuanto antes, la digitalización tan necesaria, la ejecución de todos los fondos que de alguna manera nos va a llegar a través del Estado y de la Unión Europea, etcétera, etcétera. Estas son materias que verán relacionadas en las distintas materias de las subcomisiones y de la comisión principal. Verán, lógicamente, la supresión de algunos puntos o propuestas recogidos en los informes de las subcomisiones, por no ser estricto sensu el objeto de lo que es en la comisión, y que ya he reiterado en varias ocasiones. En todo caso, como saben sus señorías, tienen la posibilidad de enmendar en las distintas formas posibles pues los puntos reflejados en el dictamen. Y les recuerdo que este viernes 28 a las 14 horas es cuando finaliza el plazo para la presentación de estas enmiendas. No quisiera, y espero que lo van a entender, entrar en las propuestas de actuación de una manera individualizada. Son más de 500, pero si nos adentramos en los grupos de materias sobre los que ha versado la comisión, en relación a la salud, y como saben, de alguna manera cada día tenemos novedades en lo que es el ámbito sanitario, pues se pretende adoptar medidas que frenen la pandemia y eviten los rebrotes, pero también medidas de mejora de carácter estructural, y que la pandemia ha demostrado que, como decía, las medidas pues son también, o hay actuaciones o propuestas de actuación muy mejorables. En este contexto, la planificación, la investigación y la óptima aplicación de los gastos resultan exigencias irrenunciables por la sociedad andaluza. Es evidente también la relevancia de los profesionales sanitarios, sus méritos, sacrificio y profesionalidad, de los que la sociedad andaluza es consciente y tributaria. Y debemos tener un correlativo en este sentido en la adopción de medidas relativas a estos profesionales sanitarios, y ello en todos los ámbitos, en el formativo, en la protección, en los económicos, en los honoríficos, etcétera, etcétera. Es inevitable igualmente, para que las medidas propuestas produzcan los resultados deseados, insistir en la educación y concienciación del valor de la salud como valor solidario del que todos y cada uno somos destinatarios, pero también corresponsables, insistiendo en campañas que sean rigurosas, transparentes y eficaces, dirigidas a todos los ciudadanos, y muy especialmente a los más jóvenes, que por la inconsciencia a los que les mueve su vitalismo o por sus costumbres de ocio están evidenciándose de alguna manera como focos de riesgo. Y ahí tenemos, de hecho,
la reciente orden de 16 de agosto de 2020, que ha establecido limitaciones al ocio nocturno vinculados especialmente a lo que es la juventud. Finalmente, en este sentido, las medidas deben de articularse siempre con el objetivo de fortalecer la protección de la salud de los más vulnerables, de nuestros mayores. Y esta vulnerabilidad ha resultado patente durante la pandemia, pero que al margen de la misma debe ser objeto de los máximos cuidados y atenciones, siendo ello una exigencia de agradecimiento y de justicia que nuestra sociedad debe gustosamente autoimponerse. En relación a la tan deseada como necesaria reactivación económica, los distintos comparecientes han enfatizado y han coincidido en muchas medidas, pero si me permiten quisiera destacarles algunas, demostrando la implicación de los mismos en las propuestas de actuación que consideran que debemos adoptar. Estamos hablando de que la situación de crisis económica debe servir, como decía al principio, como acicate para superar las lacras que caracterizan a nuestra economía, que debe apostarse por un sistema productivo adaptado a los tiempos que vivimos, que es necesario el fomento decidido por la Administración andaluza, o mejor dicho, incluso por la reindustrialización de Andalucía, por su mejora y su competitividad, que debe estimularse a los autónomos, pymes y empresas, reduciendo carga fiscal, prorrogando ERTE, introduciendo ayudas públicas, beneficios fiscales, moratorias por parte de las entidades financieras, pago en el menor tiempo posible a proveedores de las facturas pendientes, medidas relacionadas con el alquiler, etcétera, etcétera. Que se deben, como decía antes, aligerar las cargas burocráticas, que deben controlarse especialmente los gastos para que la liquidez vaya a los sectores especialmente más necesitados y que puedan reactivar la economía. Que han de aportarse y adoptarse medidas de recuperación de la confianza por parte del consumidor. Que una vez por todas se tomen decisiones o las decisiones pertinentes para solucionar el problema de la economía sumergida. La innovación y la digitalización del sector agroalimentario tan necesaria en nuestra tierra, como las infraestructuras rurales tan importantes igualmente. ¿Qué podría decirles del agua? Hay que hacer un uso no solo racional, sino también inteligente de la misma. La PAC tan necesaria para nuestros agricultores, que era lo que más nos preocupaba antes de que surgiera la pandemia. Hay que incidir también igualmente en el apoyo a esos sectores que tanto aportan a Andalucía, como los cinegéticos y los taurinos, que tan castigados están. El reconocimiento del turismo y del comercio y su peso en lo que es el Producto Interior Bruto de nuestra tierra. Son innumerables las cuestiones de reactivación económica, pero si me permiten, yo me voy a quedar con una de ellas que acabo de decir, y es con el empleo, por cuenta propia o ajena, o mejor dicho, con el desempleo, que es la lacra de nuestra tierra, es la lacra de Andalucía. Es una cuestión estructural, agravada por la pandemia, es decir, que algo podemos decir en el seno de la Comisión. Hacen falta modificaciones legislativas, hacen falta modificaciones en los instrumentos y servicios que rodean a la búsqueda del empleo, hace falta información, hace falta orientación, hace falta investigación, hace falta diálogo. Pero ¿sabe lo que también hace mucha falta? Pues hace mucha falta voluntad. Pero voluntad de todos, de los representantes políticos y de los representantes de la sociedad andaluza. El paro que siempre ha castigado nuestra tierra me permite entrar en las materias objeto de la Subcomisión de Servicios Sociales. Les digo esto porque el desempleo genera desigualdad, genera exclusión, genera pobreza. Por eso se dice siempre que el empleo o el trabajo resuelve todos estos problemas. De las materias que han formado parte de esta subcomisión, no hay una que por importancia pueda desmerecer a las otras. Nos debe de preocupar y mucho el sistema residencial, centros de día, centros de mayores y similares, y no hace ni 2 meses que este Parlamento aprobó una moción con medidas en este sentido. Y en este caso, en el caso de las medidas de la moción, no hablamos de propuestas como ese fin que debe perseguir la Comisión, sino de una iniciativa aprobada en sede parlamentaria y que lógicamente consideramos obligatorio recordar junto al resto de las propuestas de actuación en este apartado y que lógicamente van a garantizar los derechos que tienen los residentes en Andalucía. Estar en una residencia no es óbice para menoscabar, reducir o cambiar derechos y consideramos que debemos darle la debida protección que se merecen normalmente en la última fase de su vida. El edadismo no tiene cabida en una sociedad avanzada y la sociedad andaluza camina en ese sentido. Ni que decir tiene en ese sentido también que a sus cuidadores debemos de reconocerle la importancia de la labor que desempeñan. En similares términos debemos referirnos a los miembros del tercer sector, a los que no solo debemos de agradecer, apoyar y fortalecer la labor que hacen, sino que igualmente, y por ese apoyo que prestan, a las personas deben de establecerse los mecanismos de ayuda y fiscalización al objeto de evitar derroche, duplicación de esfuerzos y fraude. Y hay que ser muy eficientes en las ayudas. La educación y la cultura también se han resentido en esta época a consecuencia de los efectos del virus.
el cierre de los centros educativos, su enlace con la educación digital, lo digital en sentido estricto, los refuerzos que van a necesitar algunos alumnos, la protección sanitaria de toda la comunidad educativa, el seguir mejorando las condiciones de los centros educativos, etcétera, etcétera, por un lado, y el apoyo al sector cultural y artístico andaluz, abundando en modificaciones legislativas y apostando decididamente por el impulso de la misma, por otro lado, también forma parte de las propuestas de actuación. La violencia de género, comparta este humilde presidente esa denominación o no. Y la violencia infantil también encuentra acomodo en el dictamen. Y por ello, en todo caso, existen medidas para actualizar los protocolos existentes de detección, de denuncia, de protección, de ayudas económicas, sociales y laborales en ambos casos de violencia. Las ayudas sociales tan importantes en estos días, y más cuando hace unos días hemos conocido que las ayudas aprobadas por el Gobierno central no están dando el fruto apetecido. Albergues, asistencia domiciliaria, teleasistencia, refuerzo de personal, ayuda alimenticia forman también parte de las materias objeto del dictamen y también contiene propuestas de actuación en ese sentido. Al igual que el apoyo a la dependencia, a los discapacitados, tan necesarias para que se nos considere, como decía anteriormente, una sociedad avanzada y solidaria. Y donde debemos avanzar también junto a otras administraciones como son las administraciones locales. La justicia y las consecuencias del retraso de la pandemia están generando en la Administración de Justicia, cuestión muy importante, que es uno de los valores superiores, la justicia, uno de los valores superiores, como digo, de nuestro ordenamiento jurídico. Y quisiera enlazarlo con las palabras del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, cuando señaló que una justicia independiente, de calidad y eficaz favorece una rápida recuperación del crecimiento económico y del crecimiento o de la creación del empleo. Qué importante sería que la justicia sea ágil en su respuesta para un rápido crecimiento. Y esto, sin duda, también es objeto de la Comisión. La conciliación y el teletrabajo, tan importantes ambas cuestiones, y su importancia en estos momentos, en los que hemos estado confinados y en los que aún no sabemos qué va a pasar. Para ello, las empresas públicas y privadas deben mejorar todo lo relacionado con la conciliación familiar y con los procesos de teletrabajo. Son muchos los factores que podrían ayudar a la mejora de la conciliación laboral y familiar. Estudiar nuevos horarios para los trabajos que se realizan, aportar ayudas y recursos que facilitan el teletrabajo y la conciliación, propiciar acuerdos de empresas-trabajadores que faciliten la conciliación, etcétera, etcétera. Y esto que les digo y que considero muy acertado no es de mi cosecha, es de la cosecha de uno de los comparecientes. Lo que sí quiero que tengan presentes el nexo, las posibilidades y la repercusión de la conciliación y del teletrabajo con otros sectores. Y me refiero a lo digital, a poder combatir, por ejemplo, la despoblación en el ámbito rural con el teletrabajo. Todo ello ligado a buenas conexiones. Todo lo que les digo son posibilidades reales que existen, pero al contrario, también están esas noticias que vinculan el teletrabajo con la caída de actividad, por ejemplo, en la hostelería y comercio cercanos a las administraciones, cifrada en algunos casos en porcentajes muy elevados. También esto requiere un debate sosegado por parte de la sociedad civil andaluza. Cómo no, agradecer también a la participación ciudadana y al voluntariado su esfuerzo e impagable labor. Esto exige por parte de la Administración, en primer lugar, dedicarles tiempo en escucharlo, en qué se les puede ayudar. Y a continuación adoptar aquellas medidas que les facilite realizar esa desinteresada misión. Máxime en este tiempo o en este momento, porque el futuro también dibuja un panorama desolador y hay propuestas de actuación, como decía, que van en esa dirección. En resumen, hemos hablado de muchos colectivos y sectores que necesitan apoyo por parte de las instituciones y administraciones y, sobre todo, que no continuemos principalmente maltratándoles, negándoles la ayuda que se merecen, que a veces incluso no son solo económicas. Para finalizar, me gustaría hacer una reflexión sobre las propuestas de actuación relacionadas con la Administración estatal. Como saben sus señorías, han sido pocos los comparecientes que han participado en la subcomisión, pero siendo esto así, creo que existen muchas propuestas de actuación que nos pueden poner de acuerdo a los grupos. Y les digo esto porque creo decididamente que en el fondo todos pretendemos que todos los españoles seamos iguales en derechos e iguales en obligaciones. Y para ello es necesario que haya lealtad y transparencia entre las administraciones, que se simplifique la maraña de leyes y disposiciones, que mejoremos las trabas burocráticas, que si vienen fondos de la Unión Europea tengan un criterio de reparto de justicia, que haya un sistema de financiación estatal que sea solidario, que haya coordinación y colaboración, como decía, con las administraciones o entre las administraciones. Y si hablamos de sanidad, educación, fiscalidad, servicios sociales, la justicia o la forma de resolver los conflictos, en definitiva, lo que son los servicios públicos fundamentales, no seamos distintos en base al lugar de residencia. Y ustedes saben, y sus iniciativas, las iniciativas de su grupo en este Parlamento, pues certifican lo que les expongo. Que se hagan igualmente las reformas legales que mejoren la eficiencia en los servicios a las personas y que estemos preparados, sobre todo, para futuras crisis.
que nuestras pensiones estén garantizadas y no sujetas a vaivenes políticos. El empleo, del que hemos hablado en esta presentación, apoyar al que genera el trabajo, al que genera el empleo, que se hagan las reformas necesarias, al igual que las reformas fiscales necesarias, la lucha contra el fraude y la corrupción, y que tengamos la conciencia de que el que la hace, la paga, después de un procedimiento con las debidas garantías judiciales. En fin, señorías, yo podría seguir entrando en las distintas, o profundizando, mejor dicho, en las distintas propuestas de actuación que el dictamen recoge. Pero entiendo que ahora comienza la actividad por parte de los grupos, presentando las enmiendas, del índole que sea, y que sus señorías de aquí y lo repito, al viernes 28 a las 14 horas, pues modifiquen, adicionen o supriman lo que en definitiva el dictamen recoge, que no es otro que las aportaciones que han hecho los distintos comparecientes de la sociedad civil andaluza en esta comisión. Muchas gracias. Le voy a dar turno de palabra a los distintos grupos para que de menor a mayor pues expongan lo que estimen pertinente. Por el Grupo Vox en Andalucía, señor Hernández. Gracias. Para finalizar, me gustaría, un poco a modo de resumen, explicarle el espíritu de esta comisión era, o no es otra cosa que adoptar una serie de medidas propuestas por la sociedad civil andaluza que nos permitan, de alguna manera, dar respuesta a esta crisis económica y social que nos ha provocado la sanitaria. Y en este sentido funciona el dictamen. Aquí ha comparecido en el fondo la sociedad andaluza. Esto no es un dictamen, y me gustaría de alguna manera despolitizarlo, lo que es el dictamen. Aquí han venido los comparecientes, ha venido la sociedad andaluza, nos han hecho propuestas y esas son las propuestas que están establecidas en el dictamen. Este no es un dictamen de Vox o no es un dictamen del Grupo Ciudadano, del Grupo Popular Andaluz. Este es un dictamen que hace la sociedad civil andaluza y que pone a disposición del Gobierno, que ahora los grupos, evidentemente, a través de la fase de enmienda, de adición, de supresión, de modificación, la que ustedes estimen por pertinente, pues se elevará, esperemos, al Gobierno para que adopte de alguna manera las medidas propuestas por la sociedad civil, no por los grupos políticos, sino propuestas por la sociedad civil. Me gustaría, yo no, como saben todos sus señorías, esta es mi primera legislatura. Yo no sé si ha habido una comisión de tanta importancia que haya durado tan poco tiempo. La verdad es que no lo sé. Lo que sé es que el 25 de mayo se aprueba que es la constitución de la comisión. Estamos a 24 de agosto, 3 meses escasos. Han comparecido muchos miembros de la sociedad civil en distintos ámbitos, en el sanitario, en el económico, en el social. Algunos han marcado carácter estatal también, aunque en menor medida. Y en un periodo de 3 meses, pues ha comparecido a la sociedad andaluza, se ha movilizado la sociedad andaluza. Y eso es lo que nosotros, los grupos políticos, los representantes políticos, tenemos que tomar nota. Y esas propuestas de actuación trasladarlas a lo que es el Gobierno de Andalucía para que tome las medidas que estimen pertinentes aportadas por la propia sociedad civil. Yo, y lo ha dicho anteriormente el señor Nieto, a mí lo que me gustaría es que la sociedad andaluza tuviese conciencia de una cosa. Y es que en España, este sistema autonómico que hay establecido va a suponer que haya regiones de nuestro país que salgan de la crisis económica y social. Van a salir mucho antes que Andalucía. ¿Por qué? Pues porque Andalucía no parte en las mismas condiciones que los demás. Andalucía, por muchas y variadas razones, responsable, a mi juicio, la responsabilidad lógicamente la tienen los gobernantes. El sistema sanitario andaluz no es el mejor. No se ha cuidado a los profesionales de Andalucía, me refiero al sector sanitario, la educación igual. Estos no son opiniones que da un presidente de una comisión o un diputado del Parlamento de Andalucía, estos son datos reales. De la comparativa del gasto sanitario, de la comparativa de los estudios a nivel educativo, se demuestra cuál es la posición de Andalucía. Si hablamos de paro, de desempleo, también estamos en la misma situación. No son datos subjetivos de esta comisión, no son datos subjetivos de esta presidente, no son datos subjetivos de los comparecientes que han venido a Andalucía, que han venido de la sociedad andaluza aquí. Estos son datos reales, los datos reales de la sociedad andaluza, en educación, en sanidad, en desempleo. Y si hablamos de buscar credibilidad, de alguna manera que facilite una respuesta ágil y veloz a la situación económica, que los terceros nos vean fiables y estables y confíen en nosotros, Andalucía, la corrupción
no ha sido, mejor dicho, algo residual. Ha sido algo establecido en la Administración, desde las capas más bajas a las más altas. Y la sociedad andaluza tiene que saber que por circunstancias como esas, como estas 4 que acabo de decir, Andalucía no va a empezar en el mismo punto de salida que el resto de comunidades autónomas de nuestro país. Y esto es una cuestión que no se puede olvidar. ¿Qué hace la Comisión? Escucha a la sociedad, escucha sus propuestas, las filtra y se las traslada al Gobierno. Lo que yo espero es que de aquí al lunes pues los grupos filtren, depuren y le den más calidad a lo que es el dictamen, y que en el plazo establecido en la comisión, que era de 4 meses, insisto, yo no conozco si hay una comisión de tanta importancia que se haya resuelto en tan poco tiempo, pero la verdad es que el mérito no es nuestro, el mérito lo tiene la sociedad civil, que se moviliza y acude a las comparecencias y nos hace sus propuestas y nos hace sus aportaciones. Y en definitiva nosotros lo que tenemos que de alguna manera es agradecerles a la sociedad andaluza que haya querido dar el paso adelante, que haya querido hacer las propuestas y que de alguna manera pues todos estemos orgullosos de la sociedad que tenemos, una sociedad que sabe los problemas, que identifica los problemas y que identifica las respuestas. Y para mí, en este caso a nivel personal, como presidente de la comisión, y le agradezco nuevamente a los miembros de la mesa de la comisión y a los servicios jurídicos del Parlamento, para mí es lo que debe de quedar, la responsabilidad de la sociedad andaluza para querer resolver sus problemas y que de alguna forma entienden que Andalucía no parte en las mismas condiciones de igualdad que el resto de comunidades autónomas frente a esta crisis. ¿Por qué? Porque anteriormente no se ha hecho la tarea o los deberes como debería de hacerse. Nada más y muchas gracias. Se levanta la sesión.